entonces lo transaron ya por antología. Transamos en antología, porque ¿quién pico va a contar un semejante socotroco? Y bueno, y hacer una antología como ley, la verdad, significa revisar lo que uno ha hecho, en el caso desde fines del 60 o comienzo del 70 aproximadamente. La señorita Reina, significa mirar eso que salió, los que escribimos funcionamos así, ¿verdad? Los que escribimos sobre todo poesía, eso que salió del fondo, del fondo, del fondo. Y había sido que pesa porque la poesía se escribe sobre todo con dolor. También se escribe en los momentos gratos, en los momentos buenos, pero la poesía pues es, yo creo, al menos modestamente, yo creo que es esa búsqueda insaciable de las verdades más profundas del ser humano, ¿verdad? Y esa es una búsqueda dolorosa, siempre dolorosa. Entonces, y mira, el asunto, cuña mañana de la pescuela. Pero bueno, ojalá yo le diga algo a mi gente, a mi tiempo, a mi comunidad, porque eso es lo que quiere el poeta. No hemos podido cambiar el mundo en aquellos años en que yo empecé a borronear aquellos cuadernos gordos de 200 hojas que había antes. Creíamos que íbamos a cambiar el mundo. No lo hemos cambiado y no lo vamos a cambiar. La poesía no sirve para eso. Pero tal vez la poesía nos cambió a nosotros. Y la poesía es un camino irrenunciable para quienes llevamos el bichito, el virus